Yo no sé si han hecho escala o viaje Europa-Miami, por ejemplo. Europa-Miami no. Bueno, fíjense que después del año 80 y tanto, más 82, 81 de haber sido, me acuerdo que antes los pilotos como gracia, porque a veces te das cuenta cuando te dicen a su lado derecho está la cordillera de los Andes y está el volcán no sé qué. El Aconcagua. El Aconcagua, ponte tú, y como que te tira un dato así el copiloto. El dato geográfico. Un dato geográfico choro, porque cómo perdérselo. Pero fíjate que cuando uno hacía Europa a Miami, te decían, y después lo prohibieron, porque la gente realmente se ponía muy nerviosa, decía, en estos momentos no se asusten, si hay turbulencia, que es típico del lugar, estamos pasando por el Triángulo de las Bermudas. Y la gente decía, así como, claro, porque el Triángulo de las Bermudas, o el Triángulo del Diablo, gracias al famoso libro de Berlitz, ¿se acuerdan que era un libro que fue muy famoso? Que a ver si pueden buscar la tapa, por favor, que eso va a rememorar un montón, va a disparar una cantidad de recuerdos impresionante. De Charles Berlitz, que era la tapa donde salió un triángulo amarillo y al centro un ovni. Sí, perfecto. Que fue bestseller 4 años. 4 años estaba en los primeros lugares de venta ese famoso libro, y que obviamente uno lo leía y estaba en los casos de barcos, aviones, algunos de guerra, ahí donde se encuentra precisamente Triángulo de las Bermudas, llegando al estado de Florida. Oye, hay que partir de la base que las Bermudas son unas islas. Y es gigante, Bermuda, Florida de Fort Lauderdale. Exacto, Son agarra islas todo del eso. Caribe, muy linda. Bermuda. En el mismo universo, ¿te acuerdas? Bermuda. Bermuda, exactamente. Una negra muy linda siempre. Por supuesto. Ya, las Entonces, Bermudas son varias islas. Por supuesto, pero sin embargo el triángulo agarra mar como frente a Florida, digamos las Bermudas y todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Que barcos, pero un montón. ¿Te acuerdas que en la película Encuentros cercanos del tercer tipo encontraban en el desierto de Gobi un transatlántico gigante y decían, apareció en medio de la nada? Y decían, este es el barco que desapareció llegando a las Bermudas. Después, cuando empezaban a bajar, ¿te acuerdas cuando llegaba la nave madre aterrizada y salía una cantidad de personas de distintas épocas y iban haciendo un chequeo? Pedro Pérez, desaparecido en 1970 y tanto, Juanito no sé qué, en 1990, y algunos varios de esas desaparecidos del Triángulo de las Bermudas, así lo aclararon. Bueno, obviamente, acá hay explicaciones científicas, hipótesis por lo demás, porque nunca han podido ser aclaradas. Algunos hablan de que son especie de vacíos que se forman por erupciones volcánicas. Entonces que de repente esto sale hacia afuera y termina golpeando a una aeronave o incluso atravesando, digamos, el casco de algún buque o barco que esté surcando por la zona. Otros dicen que hay tremendas turbulencias en donde se juntan prácticamente dos climas y eso crea espontáneamente tornados gigantes que duran 3 minutos, ¡pua!, y arrasan con todo y los botan al mar, y obviamente, dado, digamos, lo escabroso de la profundidad de ese lugar, es imposible encontrar restos, porque, ojo, aquí viene lo misterioso, porque si es que fuera así, los que creen que incluso, y aquí vienen las otras dos teorías, estamos frente a una base extraterrestre, dicen. Otros decían que ahí está un día la Atlántida. Claro. Y otros dicen que, derechamente, y aquí viene lo loco, que sería un punto energético bravo del planeta capaz de crear hasta portales que los mandaría a otros barcos y aviones a dimensiones paralelas. ¿Por qué te digo eso? Porque si hubiera sido una erupción volcánica, si hubieran caído naufragios producto de una tormenta con todos los sistemas de cajas negras que hay, podrían ir a buscarlo, pero nunca se encuentran los restos. Y por si fuera poco, los relatos de las personas, atención, estoy en medio de algo, empiezan a ver cosas raras. A algunos les cambia el paisaje. Es como que voy llegando, según, digamos, las coordenadas, yo debiera estar viendo más adelante el continente, pero solo veo mar. Algunos decían, el mar está de color rojo. ¿Dónde estoy? Son las últimas voces que se escuchan por por la radio, con los radiooperadores que están en las bases, y de ahí no se sabe más de este tipo de embarcaciones, navíos, digamos, aeronaves. Ahora, la explicación oficial que se da es que es una noza donde está el Golfo, que las corrientes son muy fuertes, sí, es el término del mar Caribe, por ¿no es supuesto? verdad? Y ahí donde se generan los huracanes. Eso genera, por lo tanto, es una zona... De ahí nacen. Claro. Esa es la cuna de los huracanes que atacan Florida. Correcto, entonces es una zona de turbulencia, por decirlo de alguna manera, pero que muchos en alguna época ocuparon porque justamente la corriente te permitía avanzar más rápido. Claro que con la modernidad que existe ahora no es necesario que el mar te empuje, digamos, con las corrientes,
existen los motores, digamos, y las propulsiones necesarias para que tú, si vas navegando al menos por esa zona, no tengas problemas. Aun cuando han sido barcos importantes de pasajeros o aviones militares, que fue el primer caso que vamos a escuchar el audio original de cuando ellos comienzan a pedir auxilio y comienzan a describir algo que no corresponde a la zona, que ellos salieron con poca benzina. Bueno, vamos a tener todo eso y atención, usted puede creerlo, se dice que hay un triángulo de las Bermudas, un centro energético en Chile. Ha pasado esto mismo, fíjate, y no solo ahí, está el más bravo de todo, que es el Triángulo del Dragón, ¿cierto? O el Triángulo de la Muerte, que está en Asia, que ese ha cobrado más víctimas y hasta el día de hoy suele ser evitado en las rutas navieras o por supuesto de aeronáutica. También hay manifestaciones en el comienzo del Amazonas donde se encuentra el río con el mar. Ahí también pasa... Por eso, es una explicación exacta, pasa de todo. Se mezclan una cosas, zona turbulenta. es una zona brava. ¿Podemos ver la portada del libro antes de continuar, por favor? Ah, perfecto. Entonces vamos a ir con una nota que lo explica casi todo y de ahí regresamos con lo prometido. ¿Ha escuchado hablar sobre las desapariciones de barcos y aviones sin explicación alguna? Estos hechos suceden desde cientos de años atrás, sin nunca encontrar rastros de los aparatos y mucho menos de sus tripulantes. Sin embargo, todas las desapariciones coinciden en algo, y es que la ruta de viaje de estas incluía un triángulo, como el de las Bermudas, uno que se encuentra acá en Chile, o mejor dicho, los Triángulos de la Muerte. Imagínese estar volando sobre mar abierto y que de pronto se corten todas las comunicaciones con tierra. Dicen que hay 12 de estos misteriosos triángulos en el mundo. Algunos lo relacionan a asentamientos de ovnis, otros a anomalías electromagnéticas e incluso se habla de entradas a otras dimensiones. Lo cierto es que aviones y barcos que han pasado por el lugar se han encontrado con extrañas experiencias anormales e incluso algunos nunca regresaron para contarlo. Uno de los triángulos de la muerte más reconocidos es el Triángulo de las Bermudas, situado en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Florida. Durante cientos de años, aviones y barcos se han esfumado en su diabólica geometría. ¿Pero de qué se trata exactamente? ¿Un mar de olas gigantes? ¿Un vórtice meteorológico? ¿Una misteriosa fuerza electromagnética? ¿O un mero producto de la imaginación? Al sector que se le adjudican cerca de 40 desapariciones de aviones y barcos en la historia desde 1840 al año 1999, ha sido uno de los triángulos de la muerte más mediáticos de todos los tiempos, siendo varios escritores y periodistas los que se inspiraban en las historias misteriosas que se relacionaban a las desapariciones. Otro caso parecido es el Mar del Diablo, o mejor conocido como Triángulo del Dragón, que se ubica alrededor de la isla Miyake, a 100 kilómetros del sur de Tokio. A pesar de que en Occidente esta área es menos conocida que el Triángulo de las Bermudas, las desapariciones sin explicación y los fenómenos extraños ocurren con una frecuencia mucho más alta y alarmante. Se cree que desde la Segunda Guerra Mundial, más de 1.500 buques y cientos de aeronaves militares, comerciales y civiles han desaparecido. Este triángulo no es más conocido que el de las Bermudas, pero sí registra más desapariciones que este. En los mapas japoneses, este sector, que es el que aparece como uno de los más peligrosos del país, luego de la desaparición de 5 buques militares con 700 tripulantes y posteriormente un buque con 100 científicos que fue enviado por el gobierno para investigar el caso. ¿Conoce el Cerro Moreno de Antofagasta? No se asuste, pero este sería uno de los 12 triángulos de la muerte que se registran en el mundo. El Triángulo de Cerro Moreno, ubicado en la segunda región, también ha registrado desapariciones inexplicables. Y según estudios norteamericanos, por este lado de la Tierra los culpables serían los ovnis. Así lo demuestra el caso de unos pilotos de combate de una patrulla integrada por cazas F-5, que volaban por la zona norte el año 1976, cuando registraron lo que según los testigos sería una nave extraterrestre volando sobre ellos, que luego aceleró y desapareció.
Sin embargo, el comandante de la FAT, César Guevara Fuentes, no corrió la misma suerte, siendo uno de los desaparecidos del lugar sin ser nunca encontrado. ¿Qué esconden estos triángulos de la muerte? Los desaparecidos en estos sectores nunca más se volvieron a encontrar y la aparición de ovnis en los triángulos es cada vez más común. Abducción o accidente, nadie lo sabe. Sin embargo, hoy en Mañaneros analizaremos todos los detalles. Ahí estaba la nota que prácticamente lo explica todo, aunque ustedes no lo crean. Existe un triángulo en las Bermudas que ha afectado a gente obviamente de las Fuerzas Aéreas de nuestro país y está en el norte de Chile. Vamos a explicar todos los detalles y quiero hacerle un canapé, un regalito. Mira, esta era la portada del famoso libro que por lo menos yo recuerdo, por 4 años estaba siempre como caballito de batalla, ¿se acuerdan? En todas las vidrieras, como se dice, de las librerías de todo el país. Esto siempre estaba con un bestseller que fue La Escoba, con un ovni en el centro y con ese triángulo estaba explicado todas las teorías. Y ya se puede ver en la portada que ya en ese tiempo la más aceptada, acá hay ovni escondido. Es espeluznante. El tema es, en verdad, de todas las cosas, yo creo que la más preocupante. Magdalena es como Mario Además Barack. que ella que le tiene miedo a subir a los aviones, esto es peor, po. Claro, Borgi, yo y Robert Smith estamos encantados de este tema. Mario Barack también, ¿se acuerdan? Mario De Barack veras que tenían que adormecerlo para poder meterlo en un avión. Bueno, lo que estamos hablando, el Triángulo de las Bermudas. La primera vez que toda la gente supo de esto fue gracias al libro, la portada que mostramos anteriormente, que todos comenzaron a leer que curiosamente, entre un triángulo, ahí está el libro famoso, bestseller por más de 4 años, que comprende entre las Bermudas, Florida y Puerto Rico, es un gran espacio marítimo que barcos y cantidad de aviones que han pasado por encima, no siempre, pero muchos de ellos se han perdido, extraviado en una nube de misterio, porque las últimas transmisiones que alcanzan a mandar son de lo más extrañas, no se encuentran los naufragios, no hay cuerpos que recuperar, en fin, es re complicado. Y obviamente ya vamos a estar hablando sobre Cerro Moreno, que existiría un triángulo con similares características en el mar, o se le llama triángulo, nunca se llega a entender cuál es exactamente la forma que esto tiene en nuestra geografía, donde habían sido afectados naves de nuestro país. Ahora, lo que tú dices del Triángulo de las Bermudas es bien interesante porque si bien la Fuerza Aérea Norteamericana y la Marina